Vamos a probar que se esté escuchando. Prueba 1, 2, prueba 1, 2, prueba 1, 2. Prueba 1, 2, prueba 1, 2, prueba 1, 2. Vale, pues si se escucha. Vamos a cerrar esto. Vale, pues bienvenidos. Esto es la segunda semana de mi diario de campaña de cara a las elecciones generales del primer domingo de abril. Domingo 3 de abril, si no me equivoco. Han pasado muchas cosas esta semana. Ya hay, digamos, definido un candidato de peso para las presidenciales, que aunque falta confirmar porque los socios de la coalición no... Joder, esto se marea. Los socios de la coalición no están todavía de acuerdo al 100%. Falta uno de ellos que está de acuerdo. Todo parece indicar que el candidato va a ser Zdravko Ponoš, ex militar de alto rango, fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Así que bueno, han pasado muchas cosas. En las parlamentarias hay novedades. A nivel de las elecciones municipales de Belgrado también hay novedades. Así que bueno, voy a empezar hablando de Móramo, que es la nueva coalición que se va a presentar a las elecciones. Va a ir en solitario, no va a pactar con, digamos, con el grupo de la oposición unida o los socialdemócratas de Boris Tadic. Móramo está conformado por Nedavimo Biograd y otros grupos municipalistas. Acá tengo la lista. ¿No? Sí. Nedavimo Biograd, Zajedno za Serbiu, Juntos por Serbia, Plataforma Axia, Ekoloski Ustanak, un montón de grupos ecologistas, de grupos de izquierda, municipalista y tal. Evidentemente no se puede presentar con el nombre de Nedavimo Biograd a unas elecciones generales. Por eso han decidido crear otra marca, crear una coalición. No van a presentar un candidato presidencial y más bien sí lo van a negociar con Oposición Unida a ver a quién están dispuestos a apoyar, ¿no? ¿Por qué nace Móramo? Primero porque con todas las protestas de los últimos años y el auge del movimiento ecologista aquí, pues han decidido replicar lo que fue la experiencia croata de Možemo. Možemo es un partido creado a inspiración, digamos, de lo que es Podemos en España, pero en Croacia. Primero era Zagreb y Naš. Zagreb es nuestro, que se presentó a las elecciones hace como ya 4 o 5 años. No obtuvo un buen resultado, pero eso fue, digamos, el germen de lo que luego fue Možemo, que ganaron las elecciones municipales de Zagreb el año pasado con un resultado espectacular. Fue 40% en primera vuelta y 60% en segunda vuelta, si no me equivoco. Y lo simbólico es que derrotaron a Miroslav Eskoro, que es uno de los líderes ultraderechistas de Croacia, que después de esa derrota electoral ha quedado prácticamente sentenciado. O sea, no creo que tenga más carrera política más allá de eso. Y además Eskoro fue tercero en las últimas presidenciales de Croacia. Así que ha sido una victoria muy significativa que ha tenido su efecto, su peso en otros países colindantes, en otros países vecinos. Y actualmente Možemo le disputa el segundo lugar a los socialdemócratas de Croacia en las encuestas. Así que bueno, con Móramo, que significa tenemos que hacerlo en serbio, perdón, está pasando lo mismo. Móramo va a ser de todas formas tercera fuerza, tanto en Belgrado como a nivel nacional en las parlamentarias. Acá la clave está en ver si el SNS, el oficialismo, si Vučić
es capaz de es capaz de ganar las elecciones en primera vuelta o tiene que ir a segunda. Porque si tiene que ir a segunda, Móramo va a ser definitivamente muy, muy importante. Y va a tener siempre la llave del gobierno. Incluso me llama la atención que en partidos ultraconservadores como Dveri, liderado por Boško Obradović, perdón, que también ya es candidato presidencial, están dispuestos a pactar hasta con la izquierda. O sea, es algo muy, muy llamativo y muy poco usual, porque un movimiento ultraconservador nunca está dispuesto a pactar con alguien que está en las antípodas, y si lo tiene que hacer, lo hace a regañadientes o en completo silencio y sin la luz de los medios. Así que bueno, entonces tenemos Móramo, que es la principal novedad de esta semana. ¿Qué más tenemos? Sí. Bueno, no sé qué más decir de Móramo. Tercer lugar en Belgrado fijo, tercer lugar en las parlamentarias también. Ya veremos si cambia sustancialmente las encuestas. La campaña todavía no ha empezado oficialmente, es una campaña bastante lenta, coaliciones a última hora, candidatos presidenciales a última hora. Esperemos a febrero. Ya en febrero se tienen que definir muchísimas cosas, pero ahora mismo la campaña está en un modo muy, muy lento. ¿Qué más tenemos? Sasha Radulović, ex candidato presidencial de Dostayevilo, ha acusado al presidente y al gobierno de falsificar 600.000 votos en lo que fue el referéndum del pasado domingo. Bueno, Radulović era ministro de Economía de Vučić, era el típico liberal conservador no sé qué, pero luego con la pandemia y todas estas cosas, pues no sé, porque no lo conozco muy bien, si ha evolucionado, simplemente se ha mostrado como lo que es, o es puro oportunismo. Entonces se ha subido al carro del movimiento antivacunas, de antimigración, es gente con posiciones muy, muy conservadoras, etcétera, etcétera. Y Dostayevilo, su partido, que significa es suficiente o basta ya, en serbio, va a ir en coalición a las elecciones. Están en la coalición Soberanistas, que es como ellos se denominan, junto a Zdrava Serbia, que significa Serbia Saludable, que es un partido de centro-derecha. Incluso en las últimas elecciones fue con algunos grupos de izquierda. Y el otro del miembro de la coalición es Sivin za Serbiu, que es un partido muy pequeñito. Sivin za Serbiu, Yo Vivo por Serbia. Y bueno, entonces tienen su coalición soberanistas y han hecho un llamado para que otros partidos de derecha o extrema derecha se les unan, como Dveri, como la coalición Nada, que lidera Miloš Jovanović, y también los Guardianes del Juramento, el SSZ, un nombre es un nombre muy raro, pero joder, ¿qué puedo decir? Dveri va en coalición, Dveri, el partido de Obradović, va en coalición, pero su coalición son 18, 17 partidos y organizaciones muy pequeñas. Además, la coalición no tiene nombre, sino que es el mismo nombre de Dveri. Entonces yo considero, a menos a efectos muy prácticos, que Dveri va solo a las elecciones, no va en coalición, aunque sí tiene el apoyo de otras organizaciones pequeñas, ¿no? Y el Nada, pues el Nada es el DSS, el Partido Democrático, una decisión del histórico Partido Demócrata muy tirado a la derecha, y el POX, el Movimiento de la Restauración del Reino de Serbia, un partido monárquico, que no tienen representación, creo, en Vojvodina y poco más, y están ahorita en plena guerra civil para ver quién es el líder del partido y tal, así que bueno, es muy gracioso. Evidentemente, el gran problema de la derecha conservadora serbia y la extrema derecha serbia es que no van juntos a las elecciones y son incapaces de superar el 3% que es la valla electoral, ¿no? Si fueran todos juntos, evidentemente superarían la valla electoral sin ningún problema, pero es una cuestión de ego, es una cuestión de poder, etcétera, etcétera. Entonces va a ser muy difícil que vayan juntos todos en coalición. Irán por separado en 2, 3 coaliciones pequeñas. Aunque esta misma semana Jovanović, el líder de Nada, también dijo que su coalición, que apenas son 2 partidos, también está esperando a aceptar nuevos miembros, ¿no? Porque la campaña para ellos recién empieza y no sé qué, y bueno, en fin. ¿Qué más? Šešelj.
hay noticias de Šešelj. Vojislav Šešelj, ex vicepresidente del país en el 98 y 2000 y líder del Partido Radical Serbio. A ver, el Partido Radical Serbio, el SRS, ahorita es completamente irrelevante, pero en su momento fue un partido muy importante y que definió buena parte del país por muchos años. Šešelj, que había dicho que va a ser candidato presidencial y que incluso hizo un mitin de campaña, si no me equivoco, antes de Navidad o a fines de diciembre, la Navidad de aquí, quiero decir, y lo hizo justamente aquí, en este mismo pueblo donde estoy yo. Ya ha dicho que no va a ser candidato presidencial, primero porque es un señor muy mayor, ya quiere estar no retirado de la política, pero sí fuera de la primera línea, y como en 2017, si no me equivoco, sí, 2017, no llegó ni al 5% de los votos en las presidenciales, pues ha dicho que él no va a ser candidato presidencial, pero que su partido sí va a presentar candidato. Así que ya veremos lo que pasa en el Partido Radical Serbio. De todas formas, el Partido Radical Serbio va solo a las elecciones, no va en ninguna coalición y lo más probable es que no supere el 3%. No va a superar el 3% en las parlamentarias, ni tampoco va a superar el 5% en Belgrado, así que de todas formas se va a quedar sin representación, como le pasó en las últimas parlamentarias y en las últimas elecciones municipales de Belgrado. Así que bueno. Šešelj fue vicepresidente del país, eso ya lo conté, acusado y condenado a 10 años de prisión por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. En total estuvo 11 años y 9 meses de prisión. Es autor de más de 100 libros, casi 200 si no me equivoco. Y lo más gracioso de sus libros son los títulos de los libros. O sea, es lo que uno se espera de alguien que es extrema derecha old school. O sea, que viene desde los años 90 dando por culo, literalmente. Y, o sea, los títulos de algunos de sus libros son sus enemigos o antiguos enemigos políticos y con insultos racistas, machistas, homófobos y todo lo que se pueda ocurrir. Así que bueno, algún día haré un especial de los libros de Šešelj. No sé si leeré alguno, tampoco no sé qué tan accesible sea acceder a ellos, pero bueno, porque acá para acceder a un libro, o sea, bueno, no voy a hablar de eso, que me trae malos recuerdos. Hay otra novedad en otro partido, o bueno, en este caso coalición, que yo creo que tampoco va a pasar la valla electoral del 3%. Los demás sí, y bueno, los minoritarios, o sea, no tienen ni que pasarla porque por ser minorías étnicas, de todas formas tienen garantizado su lugar en el Parlamento. Pero en este caso hablo del NKPJ, Nova Komunistička Partija Yugoslavia, es decir, Nuevo Partido Comunista de Yugoslavia, que ha anunciado la formación de la LKS, la Liga de Comunistas y Socialistas. Va a ir en coalición con partidos como la Liga de la Juventud Comunista Yugoslava, la Liga de Comunistas, Movimiento Socialista. En 2020, no me acuerdo exactamente ya el problema que tuvo, creo que no llegaron a tiempo la recolección de firmas y tal, entonces el NKPJ no pudo participar en las elecciones hace 2 años, pero ahora parece que lo están haciendo con tiempo y todo, así que van a ir a las elecciones. El problema es que para ellos es muy poco probable que pasen el 3%, así que van a ir a las elecciones, pero no van a conseguir representación. Al menos dirán, estamos aquí y bueno. ¿Qué más? Lo que pasó esta semana. Lo más importante, de hecho, debí empezar con esto. Este streaming, lo que pasa es que lo ordeno según en orden cronológico de cómo fueron apareciendo las noticias de la semana. En fin, el caso es que Alexander Vulin, que es ministro del Interior y que es posiblemente candidato presidencial, ya sea de su partido, el Movimiento de Socialistas, o podría serlo, pero hay pocas posibilidades de que lo sea de SNS como coalición. La coalición oficialista ha anunciado el descubrimiento de un plan de asesinato para el presidente Vučić, o sea, un intento de asesinato. Ahora, yo lo he conversado con gente de aquí y eso es como habitual, o sea, es como algo que se comenta desde hace mucho, o sea, sí, o sea, todo el mundo planea el asesinato del presidente no sé qué y nunca pasa nada. Entonces la gente no se alerta con eso,
nunca ha habido, digamos, un intento real de magnicidio, que hayan capturado a alguien que haya sido fallido, etcétera, etcétera. En este caso es un criminal de Montenegro llamado Radoje Svicer, acusado de ser líder del clan Kavac, un líder de una organización criminal. Y hay otras informaciones que, bueno, en los medios de comunicación de este país se comenta que sería el propio ex primer ministro de Montenegro, Milos Djukanovic, quien estaría detrás del intento de asesinato. Ya veremos si hay alguna noticia más, pero es lo único que se comenta esta semana. Desconozco si es real o no. Esto es una información del Ministerio del Interior. Así que bueno. Hablando de Vučić, pues Vučić sigue decepcionado de la asistencia al referéndum, que fue bastante mala, y todavía no ha definido si va a ser candidato o no. Así que bueno, seguimos esperando. También hay rumores de que ya no lo sería él, sino que lo va a ser Šapić. Šapić era es como uno de los delfines de Vučić, pero más reciente. Llegó le ganó al gobierno, le ganó al SNS para la alcaldía de Novi Beograd, de Nuevo Belgrado. Luego fue la tercera, si no me equivoco, no me acuerdo si tercera o cuarta, pero logró un buen resultado en las parlamentarias de 2020. Si no me equivoco, 13 escaños o 14 escaños con 3.83% de votos, es decir, sí pasó la valla electoral. Y bueno, ahora su partido se unió al SNS, él se unió al SNS, ahora es miembro del mismo equipo y también y entonces es voceado como para suceder a Vučić, ¿no? En el cargo, si Vučić dijera como Tomislav Nikolić en su momento, que me voy para mi casa y acá dejo a un sucesor. Así que bueno, Nikolić ya lo hizo con Vučić, ya veremos si Vučić lo hace ahora con Šapić. Šapić, por cierto, también fue aparte de su carrera política, fue un famoso jugador de waterpolo. Creo que fue campeón mundial, creo que fue medallista olímpico. No sé si de oro, de plata o de bronce, así que bueno. No recuerdo en este momento exactamente. Pero si no me equivoco, de este equipo de oro del waterpolo serbio, casi todos han terminado en política o en cosas de negocio muy, muy grandes, ¿no? Bueno, Dragana Sotirovski, alcaldesa de Niš, la tercera ciudad más importante del país y miembro del SNS, ha acusado a la oposición de estar detrás del intento de asesinato del presidente Vučić. Alguien más lo está haciendo por ellos, dijo, y es la única dentro de las filas del oficialismo en acusar a la oposición de un intento de magnicidio. Así que, bueno, ya se imaginarán. Esta misma semana en Niš se reunía el bloque socialdemócrata de Boris Tadić, expresidente del país. No han definido muchas cosas. Tadić tampoco se ha puesto a hablar sobre la propuesta para que Zdravko Ponoš sea candidato presidencial. A priori, antes de que Ponoš siquiera apareciera en el mapa, lo más probable es que la presidencia se la disputaran Vučić y Tadić, pero ahora con Ponoš esta cosa varía. Ponoš de todas formas va a ser candidato presidencial. Vučić lo pudiera ser, pero todavía no ha confirmado. Tadić pudiera ser, pero todavía tampoco lo ha confirmado. Así que bueno, como les decía, Vučić sigue sin confirmar candidatura presidencial. Ivica Dačić, líder del SPS, el Partido Socialista, y principal socio de gobierno de Vučić, ha dicho que su partido apoyará la reelección del actual mandatario en las elecciones presidenciales y que, a diferencia del 2020, no quiere que sus dos partidos, es decir, el SNS y el SPS, vayan en coaliciones separadas, sino de que vayan juntos a las parlamentarias para no dejar ningún voto afuera. Así que vamos a tener una super coalición de los dos. El SPS era un partido histórico, sucesor de la Liga de Comunistas de Yugoslavia, era el partido de Slobodan Milošević. Tiene un voto sociológico de personas muy mayores, sobre todo en el sur, sobre todo en regiones periféricas, sobre todo en
lo que sería un equivalente de los Piedmont, es decir, serbios de Bosnia, serbo-kosovares, serbios incluso en zonas de Voivodina. Así que bueno, ahora mismo las encuestas, no hay encuestas nuevas todavía este mes, pero las últimas todavía le daban a la coalición del SNS por encima del 50%, es decir, mayoría absoluta para el Parlamento. Así que bueno, con esto se quieren como garantizar la mayoría absoluta, ¿no? Ya veremos lo que hace porque el SPS, aunque se autodenomina un partido de izquierda, pues es un partido nacionalista más y lleva en el gobierno junto con el SNS desde hace muchos años. En su momento incluso el SPS con Dačić llegó a pactar con Tadić, pero eso ya estoy hablando de algo de más de 10 años. El caso es que Dačić, que fue el principal discípulo de Milošević, siempre ha estado en la esfera de poder, ha sido ministro de muchas cosas, si no me equivoco también ha sido vicepresidente, actualmente es presidente del Congreso, en fin. Bueno, seguimos. Boško Obradović, que ya había hablado de él, el líder de Dveri, candidato presidencial de esta misma formación, ha obtenido el apoyo de otras 7 organizaciones políticas en un acuerdo de cooperación llamado Nova Ljudi za promenu sistema, nuevas personas para cambiar el sistema. Los firmantes son partidos y movimientos políticos pequeños, como el partido monárquico serbio Srpska Sloga, Movimiento para la Construcción del Estado, Serbia Recta, Fuerza Nueva, Nuevas Fuerzas de Pirot, La Voz del Pueblo, todos contra Río Tinto. Como decía antes, ya son como 18 las fuerzas políticas que apoyan a Dveri y a Boško Obradović. Obradović no boicoteó, él y su partido boicotearon en 2020 y antes sí tuvieron representación parlamentaria, pero con otro líder. No estaba Obradović en la línea principal, sino que era como estaba detrás, porque estaba primero Vladan Glišić, si no me equivoco. Obradović se va a pegar una hostia, evidentemente en las presidenciales, tiene muy pocas chances de conseguir algo realmente importante, pero en las parlamentarias sí es probable que supere el 3% y que consiga grupo parlamentario. Bueno, no solo grupo parlamentario, sino una representación parlamentaria, ¿no? Así que ya veremos, ya veremos. Y además Obradović tiene la suerte de ser muy nuevo, de figurar como muy nuevo. No tiene, digamos, cadáveres en el armario, no ha gobernado nunca, su partido es nuevo, es una cara nueva. Dentro de todo, si no me equivoco, no sé si es muy joven, no sé si es menor de 40 años, pero tiene esa apariencia de líder joven, de líder, porque acá los políticos suelen ser bastante mayores, bastante señores mayores, así que, bueno. Y además, Obradović apunta a un electorado muy plural, pero sobre todo electorado nacionalista, decepcionado con el SNS, decepcionado con el SPS, usa la cuestión de Kosovo, usa la cuestión de los serbios de Bosnia, usa la cuestión de la OTAN, como casi todos aquí, porque, o sea, literalmente son temas que a muchos serbios les han preocupado por años y años y años, y si empezamos a hablar de eso, pues vamos, nos tomamos horas y horas. Solo hablando de la OTAN, solo hablando de Kosovo, de los serbios de Bosnia, etcétera, etcétera. Obradović también ha dicho cosas interesantes, está dispuesto a llegar a un acuerdo en Belgrado con el resto de la oposición para desalojar al SNS del gobierno, un poco lo que comentaba antes, incluyendo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Es decir, Obradović está dispuesto a pactar con quien sea de la oposición en segunda vuelta de las presidenciales. Y sus únicas líneas son, sus únicas líneas rojas, quiero decir, reconocimiento de Kosovo, él evidentemente está por el no a la OTAN, no a reconocimiento de Kosovo y no al reconocimiento de Srebrenica como genocidio. Y bueno, tampoco voy a hablar de no sé cómo ni pronunciarlo. Es Srebrenica, ahora mismo, que también es un tema que... es que hay temas tan largos y tan complejos de explicar
respecto a la política de aquí, que es alucinante. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Dragan Gilas. Bueno, Dragan Gilas es el artífice de la proposición de Zdravko Ponoš como candidato presidencial. Ponoš cuenta con el apoyo de su partido, el SSP y el PSG. PSG, Movimiento de Ciudadanos Libres, nada que ver con el peor equipo de fútbol de Francia, los más pechofríos. El SSP y el PSG son dos de los 4 miembros de la oposición unida, que es la única gran coalición opositora de estas elecciones. Los otros 2 miembros son el DS, el Partido Democrático, y el NS, Partido Popular. El DS no ha definido todavía su apoyo, no se ha decantado ni por Ponoš ni por Aleksić, mientras que el NS, que lo lidera Vuk Jeremić, que fue candidato presidencial en las últimas elecciones, quiere a Miroslav Aleksić como candidato presidencial. Lo más probable es que no funcione, y además, solo por perfil presidenciable, Ponoš es mucho mejor candidato que Aleksić. Pero Aleksić sí tiene un perfil y un currículum muy interesante como para ser ministro de Economía sobre todo, que es lo suyo, si no me equivoco. Jeremić, pues, acá el meollo está en que Jeremić tenía ya sus ideas, pero se enteró de lo de Ponoš a través de los medios de comunicación. Y además, Ponoš hasta hace poco era líder de su partido. Jeremić y Ponoš estaban en el mismo partido. Jeremić renuncia, si no me equivoco, a su cargo en la ejecutiva, pero no renuncia a su membresía como miembro del partido. Y hace poquitos días sale Gilas a los medios diciendo: Zdravko Ponoš, propongo yo a Zdravko Ponoš como candidato presidencial, y Jeremić se entera ahí. No le notificaron a Jeremić de la idea de Gilas, siendo los dos aliados, al menos de cara de puertas afuera. Así que bueno, no sé si Jeremić está dispuesto a sacrificar la coalición e ir por solo para apoyar a Aleksić, o si está dispuesto a aceptar, digamos, que Ponoš sea el candidato presidencial de toda la coalición, ¿no? Fuera de esa coalición hay sectores de la oposición a los que les gusta mucho la candidatura de Ponoš. Es, por ejemplo, Móramo. Móramo no va a ir a las presidenciales, pero está dispuesto a negociar para apoyar la candidatura de Ponoš. Y veremos. La ventaja con la que cuenta Ponoš es como un currículum bastante atractivo para los electores serbios. Fue militar, estuvo en la guerra de Kosovo, estuvo en los bombardeos de la OTAN, luego ha tenido cargos de relevancia en gobiernos. No llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores, pero sí trabajó como número 2 de ese ministerio, trabajó para las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Ya cuando haya candidatos presidenciales confirmados, ya iré analizando mucho más a profundidad el perfil de todos los candidatos. Y Ponoš es, para mí al menos, un candidato muy, muy interesante. Creo que tiene mucho potencial, pero también está la cuestión de no saber si su campaña, si los que están a su alrededor sabrán aprovechar su potencial como candidato. Acá no hay debates presidenciales, así que es muy difícil hacer campaña. Además, los medios funcionan de una manera distinta, los medios de comunicación quiero decir, los mítines, es todo muy distinto. Así que bueno, además sobre todo la gente serbia está como muy harta de la política y directamente se la suda. Así que es por eso que el porcentaje de gente que vota es muy inferior a la media europea. Quizá de los más bajos de Europa, si me apuro. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Sí. Bueno, esto ya lo conté, lo de Poramo, que está dispuesto a apoyar a Ponoš. Habló Nebojša Zelenović, que es uno de los líderes de Móramo. A ver. Zelenović dijo: una unión entre la oposición unida y Móramo significaría la alianza entre la segunda y tercera fuerza política más importante del país. No, eso lo dije yo, perdón. Esto sí dijo Zelenović. La clave está en sacar un resultado lo suficientemente bueno como para evitar que el oficialismo gane en primera vuelta con más del 50%.
forzando así un balotaje en donde tendrían más posibilidades de derrotar al oficialismo, que todavía sin candidato oficial siguen favoritos. Bueno, esto tampoco lo dijo él. Eso lo dije yo, pero parafraseando, digamos, algunas declaraciones suyas de esta semana. Y en fin. Y como decía antes, pues Tadić no ha dicho si va a ser candidato presidencial, si va a dejar de serlo. Le preguntaron por Ponoš y se rehusó a decir absolutamente nada. En fin. Entonces, candidatos presidenciales confirmados, grandes al menos, que van a tener de todas formas bancada parlamentaria, son Ponoš, Zdravko Ponoš, Miroslav Aleksić. Ya veremos si es candidato, si logra ser candidato por solo o si la situación da un vuelco de 180 grados como para que Aleksić se oponga ante Ponoš y sea el candidato presidencial. Así que bueno, tenemos entonces oposición unida Ponoš, al menos por ahora. Tenemos a Miloš Jovanović del Nada y tenemos a Boško Obradović de Dveri. En presidenciales no sé cuál será el suelo electoral para Jovanović y Obradović, pero en parlamentarias los dos tienen garantizado llegar al Parlamento, con 3% como mínimo, con 5% como mínimo. De hecho, las encuestas con Nada son bastante buenas, están como entre el 5 o 6%. Y en fin, y candidatos presidenciales confirmados, pero muy pequeños y de poca relevancia: Dejan Šujović, Nikolás Sandulović, Srdjan Eškoro y nadie más. Los tres son de partidos muy pequeñitos. Šujović es un médico, Sandulović es líder del Partido Republicano, un partido completamente irrelevante, y Eškoro es un periodista que era miembro de PSG y que ahora va por libre, y que en 2017 estuvo en la campaña para apoyar la candidatura de Janković, Sasha Janković, que fue segundo en las elecciones presidenciales de 2017. Y bueno, posibles candidatos siguen como posibles candidatos Vučić, Tadić y Aleksandar Vulin, el actual ministro del Interior. Y bueno, mi pronóstico para que entren a las parlamentarias es que el oficialismo de todas formas va a estar como mínimo en el 45-50%. Después va a estar la oposición unida, SSP, NS, DS y PSG. Tercer lugar, Móramo. Cuarto lugar, el bloque socialdemócrata de Boris Tadić. Quinto lugar, el Nada. Sexto lugar, los soberanistas, Dostojevilo y aliados, que también tranquilamente pueden pasar la valla electoral. Los guardianes del juramento, el SSZ. Y como los últimos en superar la valla, Dveri, al menos por ahora, porque sigo a la espera de más encuestas, pero este mes todavía no ha habido mucho movimiento. ¿Quiénes se van a quedar fuera del Parlamento? Otra vez el SRS, el Partido Radical, y la lista de comunistas y socialistas del nuevo Partido Comunista de Yugoslavia. Además, quienes entran al Parlamento, el VMSZ, los húngaros de Voivodina, que han dicho que van a ir a las elecciones parlamentarias solos. Normalmente suelen presentar un candidato presidencial, pero evidentemente no pasa nada con su candidato presidencial. Saca 2%, 3%, 4%. El PDD, Partido de los Albaneses de Preševo. El SDA, bosníacos de Sandžak. Bueno, hay dos partidos bosníacos, el SDA y el SPP. El SDA es liderado por Ugljanin, que es un político muy a la derecha, y el segundo es de Muamer Zukorlić. Bueno, Muamer Zukorlić falleció en diciembre del año pasado, si no me equivoco, pero ahora le ha sucedido al frente de su partido su hijo, así que es la misma familia, es el mismo Zukorlić. Son socios de gobierno, si no me equivoco. Así que bueno, evidentemente la meta de los bosníacos de Sandžak es la instauración de una nueva región autónoma de Sandžak, donde los bosnios son mayoría, bueno, pero no una mayoría abrumadora, sino están en torno al 40-50% de población, si no me equivoco. Los albaneses de Preševo, del valle de Preševo, para ser más exactos, son 3 municipios muy al sur, en la frontera con Kosovo y con Macedonia, y ellos negocian que quieren ser como parte de Kosovo
y como parte de esa solución de cambio territorial. Es decir, para solucionar el conflicto de Kosovo, la repartición del norte, que es mayoritariamente serbio, a Serbia, y Kosovo se quedaría como intercambio con este territorio del Valle de Preševo, que es serbio pero de mayoría albanesa. Pero evidentemente eso es solo una teoría, por así decirlo, o una opción que no es válida, porque en Serbia a nadie le gusta eso, y además geopolíticamente no sirve eso de regalar territorio, siendo ese territorio un acceso donde está la principal carretera para acceder a Macedonia. O sea, no vas a cambiar territorio por perder una frontera y en un territorio que antes era tuyo absolutamente. Así que bueno. También está el DPM, que son el partido de la minoría macedonia, que en las últimas parlamentarias fueron en coalición con los bosniacos. Y está el partido ruso, pero que no tiene representación porque tiene votos muy bajos incluso para un partido de minoría étnica. Y ya está. Las minorías, este sistema electoral que incluye a las minorías étnicas sin una valla electoral, o sea, está en muchos países de los Balcanes, no es solo Serbia, también está en Italia, si no me equivoco, y al final es una trampa que termina favoreciendo al oficialismo, porque es mucho más fácil pactar con una persona o dos personas o tres personas que pactar con todo un bloque de un partido político que no tiene etnia definida, ¿no? Entonces, bueno. Además, el VMSZ es un aliado de Vučić, casi siempre lo ha sido, si no me equivoco, y en otros partidos donde hay una minoría húngara importante en otros países donde hay minoría húngara importante como Rumania, los húngaros también apoyan al gobierno y tienen un peso importante en el gobierno. Así que bueno, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Ha sido mucho menos tiempo del que tenía pensado. Pensé que iba a ser 1 hora, pero ha sido al final solo media hora, si no me equivoco. Así que nada, espero que haya sido de utilidad, que haya más noticias, porque ahora la campaña está bastante muerta y bastante fría, como el frío que hay aquí, que se puede ver en medio del bosque. Y bueno, esto también se supone que tenía que salir ayer, martes 25 de enero, no miércoles 26, pero bueno, siempre hay cosas personales que se escapan al control de uno, así que bueno. Conmigo entonces será hasta el próximo martes, hasta el próximo diario de campaña, así que nada, nos veremos y nada más. Cuídense mucho y adiós.